¿Cuántos líderes han logrado hacer cambios importantes en su entorno antes de tener 40 años? Muchos en la historia de la humanidad, sobre todo en los últimos años de la República y la democracia. Bienvenidos a 40 Menores de 40, el programa que resalta estas vidas de liderazgo. Hoy, Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez, bienvenido a este programa, 40 Menores de 40. Muchas gracias por acompañarnos. No, a usted muchas gracias por la invitación. Hemos tenido diversos líderes políticos que han construido su carrera durante los últimos años en el tema de lo público, pero también es interesante mirar quiénes han estado detrás, opinando, analizando, construyendo, y también cómo se da ese espacio desde otro punto de vista en lo político. ¿Cuáles son aquellos tres hechos entre la vida personal y pública de Carlos Andrés Pérez que determinaron irte por este camino? Hay uno muy importante que me hizo seguir en el camino, y es cuando uno empieza a darse cuenta que lo que escribe o lo que analiza o lo que opina empieza a ser tenido en cuenta por quienes tienen verdaderos factores y poder de decisión. Y ahí además lleva una responsabilidad adicional, y es que ya lo que se escribe en una columna o lo que se dice a través de los medios no queda solamente para uno, sino que también va a impactar la vida de miles de personas. Ese momento clave me hizo pensar con mayor responsabilidad, mayor preparación y pensar las cosas siempre antes de decir cualquier opinión o cualquier columna de las que tenemos en algunos medios locales. ¿Y en qué momento dijiste, yo me sueño, yo me pienso ser un consultor político? Hace muchos años. Yo empecé a trabajar en política cuando no podía ni votar. Un tío mío pertenecía a la junta directiva de una campaña, estaba en el equipo directivo, y yo lo empecé a acompañar por acompañarlo. Me sentaba al lado suyo mientras él estaba en las reuniones y empecé a engomarme con el cuento. Todo eso me llevó a pensar necesariamente a que para estar en algo con tanta responsabilidad social como la política, una persona que está detrás, como es el caso mío, o una persona que está al frente, como son los políticos que elegimos, tienen que estar muy preparados. Bueno, y muchos quieren y desean a veces es estar al frente. ¿Vos has pensado en algún momento ser candidato? ¿O en qué momento dice uno, no, yo con eso no le jalo o para eso no sirvo, sino que yo me dedico mejor a esto? A mí me han hecho algunas propuestas en elecciones anteriores de estar al frente, de ser candidato, pero uno tiene que quedarse donde se siente mejor. Yo no lo descarto, yo no descarto ser candidato en algún futuro. Es más, a mí me gustaría jubilarme cuando ya esté retirado de la actividad profesional, jubilarme siendo concejal de mi ciudad. Ese pienso yo que sería el único cargo de elección popular en el que voy a estar, pero por allá cuando tenga 60 y algo de años, como una responsabilidad social después de haber aprendido todo lo que me falta por aprender. Y cuando digo que no lo descarto, quiere decir que hoy me sigo preparando y que cada vez me voy a preparar mucho más en la política, y el mañana llegará, pero hoy estoy concentrado en la consultoría política. Carlos Andrés, ¿qué ha sido lo más difícil, pero también lo más emocionante de todo este proceso que has vivido? Lo más difícil es lograr tener confianza de la gente. Es que la gente crea que lo que uno está diciendo tiene alguna razón, porque además Antioquia y Medellín son sociedades muy cerradas. Aquí entrar con algún negocio, con alguna propuesta, con alguna profesión es bien difícil. Complejo. Y haber abierto espacios a través de medios muy reconocidos me ha dado esa satisfacción personal. Y lo mejor es darme cuenta, y ligándolo un poquitico a lo que planteábamos al principio, es darme cuenta que lo que uno pueda proponer impacta a miles de personas de manera positiva, en este momento a través de los dirigentes políticos con los que asesoro. Pero muchas veces nosotros, estando frente al televisor, cualquier persona podría pensar, hombre, yo tengo esta idea, ¿por qué los políticos no hacen eso? En el trabajo que yo tengo la facultad de ir donde una persona de estas que estoy asesorando y decirle por qué no planteamos esta idea, y al final puede resultar siendo cierta. ¿Y hay algunos criterios con los que vos decís, yo con esta persona trabajo, con este no, con este partido sí, con este partido no? Sí tiene que tener afinidad, uno tiene que tener sintonía con la persona o con el partido. Hay
partidos, tanto a nivel nacional como internacional, que han hecho algunas propuestas y definitivamente de plano he dicho que no. Creo que los consultores que trabajan con cualquier persona al final terminan desdibujándose porque uno se compenetra mucho con el candidato o con el gobernante, termina siendo muy cercano en muchos aspectos y tiene que haber una sintonía de pensamiento. Si no existe esa sintonía de pensamiento es muy difícil que la relación avance hacia lugares positivos. Carlos, y a partir de eso, ¿cómo te definís vos política ideológicamente? Vea, yo le leí alguna vez al expresidente Aznar en sus memorias de gobierno una definición de él que la tomo y él decía que era liberal conservador. La falta de fronteras legibles entre nuestros partidos en Colombia nos dan esas licencias, tomar algunas cosas de los liberales y algunas cosas de los conservadores, y no me refiero solamente a los nombres de los partidos, sino a las ideologías. Además, mi papá, yo vengo de papá conservador y de papá liberal y de mamá conservadora. Eso hace que tenga desde muy chiquito esos dos pensamientos juntos y tener una visión propia. Uno va construyendo su visión política a través de la vida. Transformadores detrás del poder, las personas que tienen la labor de mirar más allá de donde el político puede ver, administrar su proyección a futuro y construyen su imagen ante la opinión y los medios de comunicación. Los asesores políticos como Carlos Andrés Pérez tienen este enorme reto. Todo lo que has construido, lo que has visto, lo que has vivido, si uno fuera a decir, vea, todo el que se meta en este cuento de lo político, de lo público, sea desde la academia, desde los medios de comunicación, sea candidato, sea estando atrás, en cualquier escenario, ¿cuáles crees que son esas tres características que todo líder político, todo líder público debería tener? Hay una que es vital y es saber escuchar. El político que crea que se las sabe todas entra perdiendo. El político debe tener una condición de liderazgo, de saber organizar un equipo, pero esa condición de liderazgo está dada por entender que hay personas que saben de otros temas más que ellos pueden ser muy hábiles, que pueden ser muy carismáticos, que tienen más posibilidades de llegar a la gente, pero si no se organiza la casa por dentro, si no se sabe dentro de su equipo quién es el que sabe de economía, quién es el que sabe de asuntos sociales, quién es el que sabe de relaciones internacionales, ese político va a quedar cojo, porque además el gobierno va a ser muy paquidérmico, solamente esperando que el político decida y no ese grupo de personas formadas alrededor. ¿Qué es lo mejor y lo peor con lo que uno se encuentra en este mundo? Bueno, lo mejor es impactar de manera positiva a millones de personas. La política tiene una ventaja y es que a través de las decisiones que se toman acá se ve reflejado en el presente y en el inmediato futuro la mejoría de la calidad de vida de la gente. Y lo peor, que paradójicamente por haber querido blindar al Estado, hemos construido un Estado absolutamente inoperante. Para que cualquier cosa salga se requiere una gran cantidad de burocracia insospechada. La gente en las calles dice este Estado porque no funciona o las cosas porque no se hacen, y es que hay una carga y una cantidad de cosas que se tienen que cumplir que hace que 4 años sean muy poquitos. Dentro de toda la construcción estratégica de una carrera política pública, ¿cuáles son aquellos elementos que vos recomendás y decís, si se van a meter en esto, tengan en cuenta esto para su futuro? Investigar, saber a quién le quiere llegar el candidato, saber que no todos los seres humanos somos iguales, y una ciudad como la nuestra o un departamento como el nuestro tiene una gran variedad de condiciones, entonces hay personas que tienen su vida resuelta y otros no tanto, y esos dos tipos de personas piensan muy diferente. El grave error que se comete en las campañas electorales y en los gobiernos es hacer mensajes iguales para todo el mundo y pretender que todos somos iguales. Al contrario, quienes diferencian los mensajes, quienes se inventan maneras diferentes para comunicarse con la gente, son los políticos exitosos. Hace algunos años vino Bill Clinton a Colombia, cobró un montón de plata en unas conferencias, y cuando le preguntaron a César Gaviria, ¿usted qué piensa de Clinton?, Gaviria no dijo es el mejor expresidente ni es el mejor estadista, dijo Bill Clinton es quizá el mejor comunicador que tiene el mundo en este momento. Y esos políticos
que saben reconocer cómo comunicarse con la gente son los políticos exitosos. Y a partir de eso, ¿cuál es el interés tuyo? ¿De dónde nació? ¿Y cuáles son los principales elementos de lo que se llama el neuromarketing o la construcción del cerebro en la toma de decisiones y sobre todo en la toma de decisiones a partir de campañas electorales o decisiones políticas de un ciudadano común y corriente? ¿Por qué te metiste ahí? ¿Qué elementos has encontrado? ¿Y cuáles son esos tips importantes que marcan diferencia frente a otros elementos que hacen parte de la estrategia política? Sí, la política siempre va a estar ligada a seres humanos, a personas. Y aunque al final lo que buscan los políticos es votos, que es un pedazo de papel metido en una urna, detrás de cada voto hay una persona que tiene historias personales, que tiene situaciones emocionales diferentes. Entonces me di cuenta que entender a los seres humanos era como encontrar la piedra filosofal de la que hablaban los alquimistas para transformar el plomo en oro. Si entendíamos a los seres humanos, si sabemos cómo se comportan, qué los lleva a emitir una decisión emocional, les íbamos a llegar de manera más fácil. Íbamos a poder convertir a los políticos en profesionales más exitosos. Entonces, una investigación de 2 años en la que analizamos entre 300 y 350 libros o documentos científicos, y escribí en ese tiempo un libro que se llama Pistas para entender el cerebro político, y es precisamente una aproximación, porque nunca va a haber una respuesta a algo tan insondable como los seres humanos, pero es una aproximación a cómo nos entendemos nosotros mismos, cómo nos vemos y cómo nos podrían ver los políticos. A partir de tu experiencia personal, que estuviste un tiempo en el exterior y viendo la política de Colombia desde el exterior, ¿cuáles son esos valores diferenciales que uno puede decir? Una cosa es verlo desde afuera y estudiarlo, pero otra es cuando ya me vengo y estoy al frente del cañón en diversos escenarios y campañas políticas. La política colombiana es muy personalista. Nosotros aquí los partidos dejaron de ser importantes hace muchísimos años, hace 50 años. Ahora nos vamos más por las personas. Entonces construimos cultos a personalidades, y los políticos exitosos son los que levantan esos cultos que al final se vuelven muy peligrosos. Y la tarea de los que están reformando la política ahora, de los congresistas y cuando se trabajan en organizaciones sociales sobre este tema, es lograr despersonalizar la política, no para acercarla a lo que se hace en otros países, porque no tiene sentido copiar lo que sucede en Europa o lo que sucede en Estados Unidos, pero sí para darle una institucionalidad que no dependamos solamente de que la persona se peine bien o no se peine bien, o se vista de corbata o no se vista de corbata. ¿Cómo se vive una campaña desde adentro? Es una cosa supremamente emocionante, es muy emocionante. Yo vengo haciendo campañas desde hace muchos años, como te contaba ahorita, desde antes de poder votar. Inclusive he pasado por todos los escenarios posibles que usted pueda estar en una campaña, y he perdido y he ganado campañas, y las dos son emocionantes. Es un cruce de sentimientos en las que se forjan las grandes amistades. Mis grandes amigos de hoy los conseguí en campañas electorales, porque se vuelve uno muy cercano, se convierte eso como en una familia con un objetivo común. Y pensar siempre en campañas electorales, en que en Colombia cada 2 años tenemos una campaña electoral importante, me da un oxígeno grande. 2 años planeando inclusive campañas electorales, y luego viene un proceso muy fuerte que para algunos es muy desgastante, porque son jornadas muy desgastantes, pero para otros hay una adrenalina muy sabrosa. ¿Qué has aprendido de las victorias que has tenido y también qué has aprendido de las derrotas? De las victorias siempre humildad, y uno no puede creerse nunca que va a estar arriba, siempre. Los gobiernos en Colombia duran 4 años y esas victorias duran a lo sumo 4 años. Luego viene otra persona que puede ser igual o muy diferente al candidato con el que trabajo o el partido con el que trabajo. Y si uno no se lo toma así, va a estar en un mundo irreal. Y de las derrotas lo mismo, la derrota no va a ser permanente. Y eso es muy importante, porque eso evita que las personas que estamos envueltas en esto nos dediquemos a otra cosa. Siempre queremos la revancha, siempre vamos a ver qué viene en la próxima elección, a ver cuál va a ser el candidato con el que vamos a trabajar, cuál va a ser las propuestas que va a tener esa persona. Como
Como analista político, Carlos Andrés entiende mejor las características que debe tener un político frente a sus electores, con su equipo de campaña, con la opinión pública y con los medios de información. ¿Qué es lo más atractivo y a la vez lo más complejo de desarrollar tu labor en un país como Colombia? Lo más complejo es precisamente esas sociedades tan cerradas que nosotros tenemos, lograr entrar, lograr que te reconozcan como un asesor o como un opinador o como un analista, como una persona que habla del tema y que te den credibilidad. Y lo más atractivo es vivirlo, es estar presente, no estar encerrado en una oficina. Muchos consultores llegan a un momento de su vida profesional en que diseñan una estrategia y se la dejan a 2 o 3 que la desarrollen y ellos se van a la comodidad de sus oficinas. En el caso mío yo creo que eso nunca lo podría hacer y al contrario siempre trato de estar en terreno y creo que eso funciona bastante bien. Estar oliendo el terreno le da a uno capacidades de saber si va por el camino indicado o si tiene que moverse por otro lado. Hay muchas decisiones que se toman en medio de lo político, en medio del poder, en medio de lo público. ¿Vos qué recomendarías, a partir de tu vivencia o por los candidatos o políticos con los que has trabajado, cómo se deben de manejar diversas situaciones que se dan en los círculos de poder o se dan en el terreno de lo público? Te las enumero. 5. El tema de las adulaciones. No creérselas porque siempre hay fantasía alrededor de eso, siempre el gobernante va a ser objeto de adulación, eso lo decía Maquiavelo muy bien, lo describía en El Príncipe, que siempre la gente va a estar al lado del príncipe adulándolo, entonces el político que se lo crea, y esto va muy relacionado con lo que planteábamos ahorita, esa concha, esa burbuja que hay, hace que construyen muy propicia, que se construye, hace muy propicia que se cree un mundo de adulaciones, pero es falso. El candidato tiene que, o el gobernante tiene que desprenderse de eso. El tema de las deslealtades. Siempre van a existir porque estamos lidiando con seres humanos y el poder es algo muy difícil de manejar. Quien está cerca al poder quiere tener el poder para sí y eso seguramente se va a ver reflejado en traiciones, en deslealtades, es estar con el ojo muy abierto a ver por dónde va a llegar. ¿Y qué recomendás vos para el tema del manejo de la información, para que no se filtre, para que no caiga donde no debe ser? Ser muy prudentes, Diego, yo creo que ahí los gobernantes deben dejar de lado un poco esa vanidad también que existe de tener la información en sus manos y contarla a todo el mundo o compartirla con los medios de comunicación. Hay información sensible que tiene que compartirse cuando tiene que compartirse, no solamente por demostrar que se tiene la información y que se tiene el control. Si eso se hace, la información es manejable y el gobernante podrá ceder algunos puntos de vanidad, pero podrá ganar en otras cosas. La toma de decisiones. Sobre todo cuando no todas tienen que ser democráticas, claro. O no todas terminan siendo democráticas. El gobernante es el que toma las decisiones, pero consultadas. El gobernante consulte a las personas a las que le cree, no se deje imponer equipos ni de los partidos ni de los grupos económicos, llame a la gente con la que sienta esa sintonía, consulte, pero al final tome la decisión solito. Hay un momento para tomar las mejores decisiones luego de haber consultado y ese interregno entre cuando uno se pone la pijama y se está acostando, que está solito completamente, la luz apagada, ahí tome la decisión después de haber escuchado a los que quiera, pero tómela solo. Y los contradictores, la crítica, los opositores. No caiga en juegos que le quieren montar los contradictores. Muchas veces los ataques, las críticas sin fundamento están dirigidas a que el gobernante se meta en un juego que no le corresponde y llegar a un nivel que no le corresponde. El gobernante está gobernando y debe dedicarse a gobernar, o el político está haciendo política y debe dedicarse a eso precisamente, no a estar enfrascado en una pelea que es muy dañina. ¿Cómo respondes vos la pregunta, Ariel Chandía, del poder para qué? El poder para servir, el poder creo que tiene sentido y sobre todo buscar el poder a través de medios democráticos como el voto tiene que ser para servir. Un candidato que no llegue a un cargo de elección popular pensando en el resto de la gente está siendo egoísta y creo que ahí no tiene sentido la política. Columnista, presentador de televisión, ahorita sacando adelante CAEP, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. ¿Pero qué más viene para Carlos Andrés Pérez? Yo creo que fortalecer mucho el Centro de Análisis y Entrenamiento Político, el CAEP, donde estamos trabajando en diferentes áreas de la política, acercando mucho la política a la gente. Creo que yo habré hecho un buen aporte a la sociedad si
intervengo en algo o aporto en algo para que la política deje de ser eso encumbrado de lo que hablan muy poquitas personas y se convierta en algo que se hable sencillamente en la mesa del comedor. Carlos Andrés Pérez, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Diego, muchísimas gracias a ti y un honor de verdad pues estar en este programa. Gracias. Hacerse político o ayudar a hacerse político es el trabajo de un asesor como Carlos Andrés Pérez, el invitado de hoy en 40 Menores de 40. ¿Cuáles son los hobbies de Carlos Andrés Pérez? A ver, trato de hacer cosas muy relajantes. La primera, me gusta mucho la jardinería con cursos que he hecho de jardinería en mi casa. Las matas funcionan muy bien, están muy bonitas porque dice mi señora que tengo muy buena mano, ese uno. Otro, la cocina, ese es de experimentar, y uno nuevo desde hace un año que vengo trabajándole es la astronomía, diferente astrología. Me gusta mucho la astronomía, mirar todo lo que hay detrás de la carta celeste, de saber la posición de los planetas, de las estrellas y demás. Un hombre muy moderno. Bueno, y ahorita que me hables de la cocina, ¿cuál es tu comida favorita o qué alimento prefieres? Vea, mi abuelo toda la vida contó que en su casa, cuando él era chiquito, se comía frijoles todos los días. Yo creo que podría comer frijoles todos los días. Y suena cliché decir frijoles en Antioquia, pero creo que esa es indestronable. Como buen paisa. Como buen paisa, sí. Bueno, hablemos de libros. ¿Cuál es su libro favorito? Encontrar un libro favorito es muy difícil porque todo va a depender del momento de la vida. Pero creo que hay uno que me ha marcado mucho y se llama Los Pilares de la Tierra, de Ken Follett, porque ahí se muestra todo lo que los seres humanos somos capaces por conseguir el poder. Es muy recomendable para quienes estén en este cuento. En cuanto a artistas, ¿tienes alguna inclinación específica? Soy muy amplio en eso, pero últimamente en artistas plásticos hay uno que decidió por voluntad propia quedarse aquí en Antioquia con todas las condiciones para ser un artista mundial, y es el maestro Ramón Vázquez, que está vivo todavía, tiene algo más de 90 años y sigue activo pintando. ¿Cómo le va a Carlos Andrés Pérez con la música? ¿La canción preferida? La canción preferida. Hay una que desde que nació mi niña, mi hijita Brisa, hay una que dice que no hay montaña lo suficientemente alta, ni valle lo suficientemente bajo, ni río lo suficientemente ancho. Es una canción en inglés que nos pega mucho a los dos. ¿Canta un pedacito? No, esa sí no. Bueno, en cuanto a películas, ¿alguna en especial? Películas, género, no, películas hay muchas. Yo trato de irme más por géneros históricos. Me gustan mucho las películas que retratan momentos históricos. Creo que las películas hoy dan una posibilidad amplia de vivir parte de la historia que no alcanzamos a vivir, y a eso le dedico pues bastante tiempo. Uno en muchas ocasiones está en diversos espacios con muchas personas y hay momentos o imágenes que se le quedan en la mente. ¿Tiene alguna de ellas? Un lugar, una imagen. Yo tuve la fortuna de estudiar en la Universidad de Salamanca. Esa es una universidad de 8 siglos, 800 años, y te imaginarás la ciudad preciosa. Toda la vida creo que se me va a venir a mi mente esa ciudad. Le dicen la ciudad dorada porque es de una piedra dorada. Es una cosa, parece pues de otro planeta, de otro mundo. Maravillosa. Bueno, hablemos del momento más feliz en la vida de Carlos Andrés Pérez. Ese sí no lo pienso ni un solo segundo. Ese fue el nacimiento de Brisa, mi hijita. Bueno, ¿y el más triste? Y el más triste, yo no lo catalogaría un solo momento. Mis dos padres murieron, pero hoy saber que mi hija va a crecer o está creciendo sin conocerlos me causa bastante tristeza, bastante dolor todavía. Usted ha tenido mucho contacto con diferentes líderes, pero siempre hay algo que uno tiene como referente. ¿Qué líderes le recomienda a todos los políticos para que tengan como referente? Ahí hablo desde lo personal, desde lo que yo vivo, y los 3 líderes que creo que son fundamentales, o fueron fundamentales en mi vida, han sido fundamentales. Y los 2 primeros no los mires en el contexto religioso, sino en el contexto de liderazgo, que son Jesucristo, el Papa Juan Pablo II, y el tercero es el más grande estratega, sin duda, de toda la historia, que fue Napoleón Bonaparte. Bueno, ¿alguna frase que lo describa o con la que se identifique?
Alguna frase que me describa, creo que una que dijo también Juan Pablo II en su momento, y fue: no tengáis miedo, en uno de sus primeros discursos después de su elección como Papa. Creo que uno tiene que ser muy aventado para todo, tiene que romper barreras, tiene que dejar de pensar qué pasaría si me meto, entonces más bien me retrocedo, tiene que pensar en lo positivo que podría llegar de una acción, y así soy yo. Soy una persona que, suena pretencioso decirlo, tengo poco miedo a los retos y me voy siempre para la meta, me pongo una meta y llego. O sea, que ¿cuál sería la palabra que lo describiría a usted? Y la palabra que más me describiría en ese sentido, cuando soy una persona poco conformista o cero conformista, creo que es más, querer más, pero si me pide una sola palabra es más. 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 Muchísimas gracias. A ti, gracias. Esto fue 40 Menores de 40, el espacio diseñado para multiplicar el modelo de gestión, de pensamiento y de acción de jóvenes líderes transformadores de nuestras sociedades. Los jóvenes construimos el cambio con revoluciones enfocadas y concretas, nuevas ideas, nuevas energías, nuevas metodologías para llevar a cabo una idea que conocemos como cambio. En 40 Menores de 40 conoceremos más de estos fascinantes personajes la próxima semana. Hasta pronto.